Los millonarios siguen huyendo de China. Según un nuevo informe, el país perderá este año a más de 15.000 de sus grandes fortunas, una cifra récord. La empresa matriz de Temu en China contrató a un grupo de exfuncionarios que trabajaron para el Partido Comunista Chino. Tenemos más información sobre preocupaciones internacionales relacionadas a la aplicación. La escalofriante represión en China provoca indignación en Washington. Funcionarios condenan lo que califican como una condena injusta de dos activistas, entre ellas una periodista de Michu. Y se espera que el presidente Biden firme un proyecto de ley bipartidista que reafirme los derechos de los tibetanos. Tenemos actualizaciones procedentes de una delegación de legisladores. Estamos muy emocionados de ver a su santidad mañana, para hablar de muchas cosas, incluyendo el proyecto de ley que acabamos de aprobar en el Congreso, que básicamente dice que los Estados Unidos de América está con el pueblo del Tíbet. Señor, ¿promulgará el presidente Biden esta ley? Sí, lo hará. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Según un nuevo informe, China va camino a perder más de 15.000 de sus millonarios este año. El país perdió más de 13.000 el año pasado, más que ningún otro. El informe procede de Henley & Partners, una empresa de inversión en inmigración. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los ricos que huyen de China. Le siguen Canadá y Singapur. No está claro cuánto dinero sacaron del país los ricos chinos. Según la experiencia de Henley & Partners, los que deciden marcharse suelen tener un patrimonio neto de entre 30 y 1.000 millones de dólares. La salida de la riqueza está afectando a la economía china, que ya atraviesa dificultades. Veamos por qué. En un momento dado, el sector inmobiliario chino impulsó una cuarta parte del PBI del país, pero ahora está sumido en la crisis. Muchos promotores incumplieron sus obligaciones, y los gobiernos locales chinos bajo el régimen chino también están muy endeudados. Se espera que la provincia más poblada de China suprima al menos la mitad de los puestos de trabajo de sus funcionarios en algunas dependencias locales. Este mes de abril, Fitch Ratings modificó la perspectiva de China de estable a negativa. Esto significa que la empresa estima que existen riesgos crecientes para las finanzas públicas chinas. Varios bufetes de abogados estadounidenses también están cerrando o planean cerrar sus operaciones en Shanghái. Esto se debe a que los acuerdos de fusiones y adquisiciones llegaron a un nuevo mínimo y las transacciones corporativas se están agotando. Exfuncionarios del Partido Comunista Chino trabajan ahora para una popular aplicación de compras china. Se trata de la empresa matriz de Temu, PDD, un gigante chino del comercio electrónico. Según un reciente informe del New York Post, un grupo de exfuncionarios chinos están ocupando altos cargos en PDD. Los puestos van desde vicepresidente de la empresa a ejecutivos de relaciones públicas. La prensa china reveló que entre sus salarios y los ingresos por acciones de la empresa, los nuevos contratados se están llevando a casa millones de dólares cada año, y algunos puestos superan incluso las decenas de millones de dólares. Datos de 2023 muestran que Temu tiene más de 80 millones de usuarios activos en Estados Unidos. Para la aplicación, Estados Unidos es su mayor mercado. Pero los estrechos vínculos de la empresa matriz de Temu con el régimen chino son motivo de preocupación. Muchos se preguntan si Beijing puede acceder a los datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación. Según la legislación china, todas las empresas del país deben entregar sus datos siempre que las autoridades chinas lo soliciten. Temu experimentó un notable crecimiento en el mercado estadounidense desde su lanzamiento hace 2 años. Su rápida expansión se considera incluso una amenaza para gigantes estadounidenses de las compras online como Amazon. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el lunes la condena de 2 activistas políticos en China. La periodista independiente Huang Zuoqing y la activista por los derechos laborales Wang Xianbing llevan detenidos desde 2021. Ambos fueron acusados de subversión del Estado, una medida utilizada a menudo por el régimen para acabar con la disidencia. Por el momento, Huang se enfrenta a 5 años de prisión, mientras que Wang se enfrenta a 3 años y medio. Huang Zuoqing está al frente y en el centro del movimiento chino Michu. Creó una plataforma en las redes sociales para que las víctimas de acoso sexual hablen abiertamente de sus experiencias.
Anteriormente fue detenida por unirse a las protestas prodemocráticas en Hong Kong de 2019. Por otro lado, Wang Xianbing es activista por los derechos laborales de las personas con discapacidad desde 2014. En una declaración pública, el Departamento de Estado instó a Beijing a liberar a ambos activistas, así como a otros que están, y cito, injustamente detenidos. Un submarino nuclear chino apareció cerca de la costa de Taiwán. Imágenes subidas a internet demuestran una embarcación china emergiendo en el estrecho de Taiwán. Esta masa de agua separa China de la isla democrática. El submarino salió a la superficie a 200 kilómetros de la costa occidental de la isla. Se cree que es un submarino de la clase Jin, capaz de lanzar misiles balísticos con cabezas nucleares. El informe dice que el incidente marca al menos la cuarta vez que un submarino chino es visto en el estrecho de Taiwán desde julio de 2019. El Ministerio de Defensa taiwanés dijo que está al tanto de la situación, pero no dio más detalles. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino ve a la isla autogobernada como un territorio escindido de China continental y prometió tomar el control de ella por la fuerza si es necesario. Y eso a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Un legislador estadounidense afirma que el presidente Biden promulgará un proyecto de ley recientemente aprobado para reafirmar los derechos de los tibetanos. Este es el representante Michael McCaul, mientras encabeza una delegación bipartidista del Congreso a la India este martes. Estamos muy emocionados de ver a su santidad mañana, para hablar de muchas cosas, incluyendo el proyecto de ley que acabamos de aprobar en el Congreso, que básicamente dice que los Estados Unidos de América está con el pueblo del Tíbet. Señor, ¿promulgará el presidente Biden esta ley? Sí, lo hará. El proyecto de ley reforzaría el apoyo estadounidense al Tíbet, en particular contrarrestando la desinformación de Beijing de que el Tíbet siempre formó parte de China. También impulsa la comunicación entre China y el Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet. La delegación estadounidense incluye a la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El grupo se reunió con el Dalai Lama el martes. El líder espiritual tibetano de 88 años reside actualmente en una ciudad del norte del Himalaya indio. Próximamente viajará a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico. El Partido Comunista Chino tomó por la fuerza el control del Tíbet en la década de 1950. Fue entonces cuando el Dalai Lama tuvo que huir de la región. Las autoridades chinas obligan a los tibetanos a renunciar a su fe y les impiden conservar la lengua tibetana. 9 personas murieron y 17 están desaparecidas desde que lluvias torrenciales desencadenaron inundaciones y aludes en la provincia china de Fujian. Esto según el portavoz estatal de la televisión china, la CCTV. Desde el domingo, los aguaceros en un condado local provocaron el derrumbe de casi 400 viviendas. Gran parte del sur de China se está viendo afectada por fuertes lluvias en los últimos días. Imágenes de vigilancia grabadas durante el fin de semana muestran el momento en que una persona de la provincia de Guangdong escapa por los pelos de un puente que se rompe bajo la fuerza de las graves inundaciones. Se ve a la persona cruzando el puente justo un minuto antes de que se derrumbe. 7 de las democracias más ricas del mundo debatieron sobre planes de acción para bloquear el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen afirma que las prácticas comerciales chinas amenazan los lazos económicos y suponen un problema de seguridad. La embajada de facto de Washington en Taiwán lanzó una advertencia sobre el riesgo de un conflicto más amplio causado por acciones provocativas de China en torno a Taiwán, Japón y en el mar del sur de China. Y en China, una activista de Me Too fue condenada a 5 años de prisión por organizar reuniones para jóvenes. El presidente Biden lanzó una advertencia. 7 de las democracias más ricas del mundo van a tomar medidas contra China para impedir que refuerce las capacidades militares de Rusia. En el G7 discutimos nuestra preocupación compartida sobre países como China por suministrar recursos a Rusia con materiales que necesitan para su maquinaria bélica, y acordamos tomar medidas colectivas para oponernos a esa actividad. El G7 está formado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón.
Los líderes de los países miembros se reunieron la semana pasada en Italia para hablar de las guerras de Ucrania y Gaza. Y Estados Unidos ya se puso manos a la obra. Mientras Biden se dirigía a la cumbre del G7, el país impulsó una nueva ronda de sanciones. Su objetivo son empresas chinas acusadas de reforzar las capacidades militares de Rusia a través del comercio. Las nuevas sanciones afectan a empresas chinas que venden semiconductores a Moscú. Estos componentes, también conocidos como microchips, se utilizan en una amplia gama de armas modernas. Las sanciones también otorgan a Estados Unidos el poder de incluir en una lista negra a cualquier banco del mundo que haga negocios con instituciones financieras rusas sancionadas. El objetivo es disuadir a los bancos, incluidos los chinos, de financiar la guerra de Rusia contra Ucrania. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen dijo que le preocupan más los pequeños bancos chinos que hacen tratos con Rusia, aunque dejó la puerta abierta a sancionar a los grandes si fuera necesario. Yellen dijo: "Creo que los grandes bancos de China valoran mucho sus relaciones de corresponsalía bancaria". Las sanciones estadounidenses se podrían paralizar a los bancos porque dependen del dólar estadounidense para sus transacciones comerciales. Esta moneda se utiliza en casi todo el comercio mundial. Menos de una hora después de conocerse la noticia de las sanciones, la principal bolsa de Rusia suspendió las operaciones en dólares y euros. Cabe señalar que las nuevas sanciones no impiden a los bancos realizar operaciones relacionadas con las exportaciones energéticas de Rusia. Esto se debe a la preocupación de que ahogar esa parte del negocio podría hacer subir la inflación en Estados Unidos. Durante la cumbre del G7, el presidente ucraniano también afirmó que el líder chino Xi Jinping le hizo una promesa. Tuve una conversación telefónica con el líder de China, por teléfono. Dijo que no venderá armas a Rusia. Eso es lo que nos dijo. Ya veremos. Pero me lo dijo. Si es una persona honrada, no lo hará, porque me dio su palabra. Por cierto, China no está suministrando armas, sino la capacidad de producir esas armas y la tecnología disponible para hacerlo. Así que, de hecho, está ayudando a Rusia. Biden también anunció que Estados Unidos movilizó más de $60.000 millones en un proyecto del G7 para contrarrestar a China. Hace 2 años el foro acordó destinar $600.000 millones a un proyecto global de infraestructuras, orientado a contrarrestar la iniciativa china de la Franja y la Ruta. En el marco de ese plan, Beijing ofrece miles de millones de dólares en préstamos a los países menos desarrollados para proyectos de infraestructuras. Pero cuando los países no devuelven las enormes deudas que contraen con el régimen chino, Beijing suele hacerse con el control de activos estratégicos, como puertos, que podrían resultar útiles para fines militares. Y tenemos otra noticia que no queremos pasar por alto. Sin embargo, nuestro canal sería censurado o castigado si la tratamos abiertamente por aquí. Solo puedo mencionar que el más alto cargo de inteligencia de Estados Unidos dijo este domingo que Estados Unidos está en el nivel más alto de una posible amenaza terrorista. Y espero que lo entiendan porque subrayó que en este punto ya no se trata de algo especulativo o hipotético. Así que tenemos que estar informados y prevenidos para cuidarnos y saber qué hacer. Para eso les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo que trata en profundidad sobre el tema y los va a ayudar a estar en alerta y prevenidos. Si tienen tiempo, por favor léanlo. Este tipo de información tiene mucho valor. En un discurso ante ejecutivos del Wall Street y de negocios en el Club Económico de Nueva York el jueves, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen sacó a colación cómo las prácticas comerciales chinas podrían interferir en la cooperación económica y suponer riesgos para la seguridad y el comercio. El exceso de capacidad de China amenaza con concentrar artificialmente nuestras cadenas de suministro, lo que plantea problemas adicionales de seguridad y económicos. China también lleva a cabo una serie de prácticas comerciales desleales, desde políticas de inversión restrictivas hasta coacciones económicas que socavan aún más la competencia leal. Si China sigue por este camino, temo que sus políticas podrían interferir significativamente en nuestros esfuerzos por construir una relación económica sana. Yellen subrayó que la administración Biden no pretende desvincularse de China, pero sí busca unas prácticas comerciales más justas y unas condiciones más equitativas.
Ante esto, Estados Unidos anunció subidas de aranceles sobre importaciones chinas por valor de $18.000 millones que entrarán en vigor este año. La oficina del presidente Biden emitió una nueva orden ejecutiva. Su objetivo es salvaguardar las cadenas de suministro y volverlas resistentes, diversas y seguras. El documento afirma que Estados Unidos debe estar preparado, independientemente del tipo de amenazas a las que pueda enfrentarse el país en el futuro. Cita cuestiones como pandemias, ciberataques, condiciones meteorológicas extremas e incluso disputas geopolíticas. Más allá de las necesidades internas, la orden señala que la Casa Blanca también espera ayudar a mejorar a sus aliados cuando se enfrenten a desafíos. Según la orden, el primer informe de revisión de las cadenas de suministro estadounidenses se espera para el 31 de diciembre. La principal diplomática de Washington en Taiwán tiene un mensaje para Occidente. El viernes dijo que las acciones provocativas de China en torno a Taiwán, Japón y en el mar del sur de China corren el riesgo de producir un accidente, uno que podría desencadenar involuntariamente un conflicto más amplio, como una guerra. Estados Unidos está profundamente comprometido con un statu quo de paz y estabilidad en el estrecho y en la región en general. Y por eso instamos sistemáticamente a la República Popular China a que evite acciones coercitivas o provocativas, tanto en el estrecho de Taiwán como en otras zonas como el Mar del Sur de China y las costas de Japón, porque estas acciones son, casi por definición, peligrosas. Corren el riesgo de un error de cálculo o un accidente que podría desencadenar un conflicto más amplio, como usted dijo. Sandra Oudkirk es directora del Instituto Estadounidense en Taiwán, que funciona como embajada de facto de Washington en la isla. A pesar de la falta de lazos formales con Taiwán, Estados Unidos es su principal apoyo internacional y proveedor de armas. En los últimos 4 años, China intensificó la presión militar y política contra Taiwán. El mes pasado, Beijing organizó maniobras bélicas en torno a la isla tras la toma de posesión del nuevo presidente Lai Ching-te, que ganó las elecciones en enero, y China lo califica de separatista porque apoya a la democracia taiwanesa. Al parecer, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China arremetió el viernes contra cualquier país u organización que desafíe a sus autoridades judiciales. Ocurre después de que un tribunal chino condenara a 2 activistas por lo que las autoridades denominaron subvertir el poder del Estado. Se trata de una acusación que el régimen chino utiliza habitualmente para castigar a los disidentes. Una periodista independiente china llamada Sofía Wang Chueqin fue condenada a 5 años de prisión y otro activista apellidado Wang fue condenado a más de 3 años. Los cargos contra ambos se deben a que organizaban reuniones para jóvenes chinos en las que debatían cuestiones sociales, incluido el movimiento Me Too. Wang también informó sobre temas como las protestas pro-democráticas de 2019 en Hong Kong. 2 diplomáticos que solicitaron permanecer anónimos dijeron que representantes consulares de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca y Nueva Zelanda intentaron asistir al juicio, pero China les denegó la entrada. Las fuertes lluvias se acumulan en el sur de China provocando inundaciones sin precedentes y matando al menos a 9 personas. Muchas están desaparecidas. Informes locales revelan que factores artificiales pueden estar agravando el desastre. Del agua al fuego. En otras partes de China, mortales olas de calor están abrazando ciudades enteras. En algunas zonas rurales se marchitó el 90% de los cultivos. La energía verde ocupa un lugar destacado en la agenda de campaña del presidente Joe Biden, pero la búsqueda de la conciencia climática está obligando al ejército estadounidense a depender aún más del sector energético chino. Y Estados Unidos da un nuevo paso para contrarrestar el dominio de China en minerales críticos. El Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes forma un nuevo grupo de trabajo para contrarrestar la dependencia de China. Son las inundaciones más graves en décadas.
Eso es lo que nos dijeron residentes de China mientras franjas del sur del país están sumergidas en aguas de inundaciones. Las temporadas de lluvias están en pleno apogeo y el número de muertos aumenta, con muchos otros desaparecidos. La provincia china de Guangdong está sufriendo una de las peores inundaciones jamás registradas. La prensa estatal china informó que hasta el jueves al menos 9 personas murieron en la ciudad de Meizhou y otras 6 seguían desaparecidas. China tiene un historial de manipulación de las cifras de muertos cuando se producen catástrofes, por lo que el número real podría ser mayor. Los medios de comunicación informaron que la mayor parte de la zona urbana de Guilin, la capital de la provincia, está inundada. Videos tomados sobre el terreno muestran a calles convertidas en ríos. Las aguas llegan incluso a cubrir algunos vehículos. Los informes también dicen que la mayor parte de la zona se quedó sin electricidad. Esto es lo que nos contaron los residentes locales. Toda la zona urbana está inundada. Hay varios embalses en la ciudad, y 2 grandes depósitos soltaron agua hace unos días y ayer. Las lluvias de este año fueron especialmente intensas. No sucedía algo así desde hace 20 años. Tengo un pariente que vive en la ciudad que me dijo que su automóvil quedó sumergido anoche. Según informes de prensa y testigos, las autoridades chinas suelen abrir los embalses de agua. Liberan el exceso de agua cuando superan su línea máxima y se acercan a su máxima capacidad de retención. Los residentes de Guangxi publicaron en Internet que este año las autoridades locales volvieron a liberar agua sin previo aviso. Afirman que ello agravó la inundación y causó enormes pérdidas a los residentes. Documentos oficiales muestran que la línea de agua de la ciudad había subido significativamente hasta el miércoles por la noche más de 140 metros. Las fuertes crecidas también paralizaron los trenes. Un testigo presencial dijo que los pasajeros no podían salir de la estación tras desembarcar de sus vagones. Se espera que lluvias de moderadas a fuertes se continúen hasta el lunes. Las inundaciones no son el único desastre natural que azota China. Olas de calor mortales también están abrazando el país. Tanto es así que en algunas regiones los agricultores perdieron hasta el 90% de sus cultivos. No podemos ganar dinero con esto. Está todo arruinado. Liu dijo que este es el año más seco desde que tiene memoria. Este año no llovió ni una sola vez en su provincia de Shandong, al este de China. Suele ganar algo más de $13.500 al año con sus cultivos, pero este verano perdió el 90% de esos ingresos a causa de la ola de calor. Y junto con la provincia de Shandong, las temperaturas en las provincias de Hebei y Henan también superaron los 43 grados centígrados. Estas son las regiones productoras de trigo de China. La transición a las energías renovables puede debilitar la seguridad nacional de Estados Unidos. Así lo afirma un nuevo informe que destaca la necesidad de seguridad energética frente a la amenaza militar del régimen chino. Garantizar un suministro estable de energía es de vital importancia para el ejército estadounidense. Esto se produce ante la creciente presión del régimen chino, y esta amenaza puede verse exacerbada por el impulso de las energías renovables. Así lo afirma Brent Sadler, miembro distinguido de investigación en guerra naval y tecnología avanzada del Centro Allison para la Seguridad Nacional de The Heritage Foundation. Nuestras refinerías invierten no en agrandarse o mejorar su capacidad, sino en procesos para renovar sus producciones. Pero la energía limpia tiene un costo, afirma. Apostar por las energías renovables es más caro y una refinería de biocombustibles consume un 70% menos de energía que los métodos convencionales. Si necesitamos más capacidad, estamos yendo en la dirección contraria. Y esto podría poner a Estados Unidos en graves riesgos de seguridad frente al régimen chino. Si tuviésemos una producción nacional fuerte y capacidad para refinar nuestro petróleo crudo, entonces podríamos ser más resistentes a la coerción china en el mercado y ciertamente podríamos soportar una guerra si llegara el caso. Dijo que más centrales nucleares ayudarían a respaldar el suministro de energía para el ejército, y el Congreso está de acuerdo. El martes el Senado envió al presidente Biden un proyecto de ley bipartidista que acelera el proceso de concesión de permisos y ofrece incentivos para la construcción de centrales nucleares.
Si en Estados Unidos se interrumpe la llegada o la provisión de energía, en el caso de las refinerías o del petróleo, tendríamos las centrales nucleares, que nos proporcionarían una gran parte de nuestra energía eléctrica para que podamos seguir funcionando. A medida que la amenaza del régimen chino continúa aumentando, está claro que asegurar las reservas de energía es un punto clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y Estados Unidos da un paso más para romper el dominio chino sobre los minerales esenciales. La Comisión Especial sobre China de la Cámara de Representantes está formando un grupo de trabajo para contrarrestar el dominio de Beijing en el sector, que es esencial para el impulso mundial a favor de la energía verde. El grupo de trabajo impulsaría legislaciones y sensibilizaría sobre el tema a través de actos del comité. También propondría reformas normativas e incentivos fiscales para reducir la dependencia estadounidense de China. Entre los minerales críticos figuran el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y los elementos de tierras raras. Estados Unidos necesita estos minerales para las baterías de iones de litio de los coches eléctricos y sus casas más potentes, pero Beijing posee el control de la cadena de suministro. China controla gran parte del mercado de las tecnologías verdes, ya sean vehículos eléctricos, turbinas eólicas, imanes eólicos o paneles solares. Hasta el 80% de los paneles solares se fabrican en China. China también fabrica cerca del 90% del llamado polisilicio utilizado en módulos solares, refina más del 50% del litio del mundo para baterías de litio y está ampliando esa capacidad. Dos de las armas más potentes de Washington, el caza F-35 y el misil Tomahawk, no pueden fabricarse sin tierras raras, sector controlado casi por completo por China. Gafas de visión nocturna, sistemas de comunicación, sistemas GPS, cualquier cosa que los militares quieran hacer. Si hay un sistema que tenga componentes de tierras raras, estos componentes de tierras raras tienen que venir de China. Y si China no está dispuesta a suministrarlos, entonces el rearme y el reabastecimiento son imposibles. China ya utilizó antes como un arma de coerción su control de las tierras raras. En 2010 detuvo las exportaciones de tierras raras a Japón por una disputa pesquera. Y el año pasado, Beijing dijo que restringiría las exportaciones de galio y germanio. Esta medida la tomó después de que Estados Unidos limitara el acceso de Beijing a chips avanzados. La empresa de Warren Buffett está vendiendo más acciones del fabricante de automóviles chino BYD. La última ronda elevó la venta total a más del 60%. Según un nuevo informe, China va a la cabeza de la carrera de la energía nuclear. Presentamos algunas cifras y sus significados. China investiga las importaciones europeas de carne de cerdo. Se trata de una represalia por la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea a los automóviles eléctricos fabricados en China. Y funcionarios chinos bloquean la visión de una periodista australiana durante una conferencia de prensa. La mujer pasó 3 años en prisión mientras las relaciones entre China y Australia no eran buenas. Un movimiento está sentando bien a los inversores estadounidenses. La empresa de Warren Buffett está vendiendo acciones del gigante chino de los vehículos eléctricos BYD, una vez más. Por el momento vendió cerca de 2/3 de sus acciones del fabricante chino de automóviles. Buffett vendió más de 1 millón de acciones de la empresa china la semana pasada. La noticia proviene de una presentación de este lunes con la bolsa de Hong Kong. No está claro si la compañía vendió la participación para obtener beneficios o por preocupaciones sobre el mercado de vehículos eléctricos. NTD se puso en contacto con la empresa de Buffett, Berkshire, por comentarios, pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta. Incluyendo esta última ronda de ventas, la compañía vendió ya más del 66% de sus acciones de BYD. A finales del año pasado, BYD superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, aunque Tesla volvió a hacerse con el título en el primer trimestre de este año. El presidente Biden dijo en mayo que cuadruplicaría los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos del 25 al 100%. Y a partir de julio la Comisión Europea impondrá aranceles de hasta el 38% a los coches eléctricos importados de China. De vuelta a Estados Unidos, Biden ordenó en febrero una investigación sobre los vehículos inteligentes fabricados en China.
Según sus ayudantes, los automóviles chinos recopilan muchos datos sobre los conductores y las carreteras estadounidenses y podrían enviarlos a China. Otro motivo de preocupación es la posibilidad de que agentes malintencionados controlen los vehículos a distancia, inhabilitando ciertas funciones mientras circulan. La empresa de Warren Buffett empezó a invertir en BYD en 2008, compró más de 200 millones de acciones, alrededor del 10% de la empresa. La inversión fue respaldada por Charlie Munger, el difunto vicepresidente de la compañía. Buffett dijo ante los inversores que Munger lo instó a invertir en BYD. Berkshire empezó a vender esas acciones en 2022, en un momento en que el precio de las acciones de BYD se había multiplicado por 20. Buffett dijo este mes de mayo que Berkshire seguiría invirtiendo principalmente en Estados Unidos y que BYD era una excepción. Las acciones de BYD subieron más de un 1,7% en las operaciones del lunes en el extranjero. Un nuevo informe señala que Estados Unidos lleva hasta 15 años de retraso con respecto a China en el desarrollo de centrales nucleares de alta tecnología. El estudio realizado por la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación se publicó el lunes. En él se afirma que China tiene 27 reactores nucleares en construcción con plazos medios de unos 7 años, mucho más rápidos que los de otros países. El informe afirma que el rápido despliegue puede ahorrar costos a largo plazo y permite al sector adquirir experiencia, y predice que las empresas chinas seguirán mejorando las centrales a un ritmo más rápido que otras naciones. China está ahora investigando las importaciones de carne de cerdo y sus derivados procedentes de la Unión Europea, y esta fue la respuesta del bloque. No nos preocupa lo más mínimo porque no todas las subvenciones son iguales, y cualquier subvención que tenga lugar en el marco de la política agrícola común, o de hecho, en cualquier otro ámbito político de la Unión Europea, se ajusta estrictamente a nuestras obligaciones en el marco de la OMC. La investigación del régimen chino es una respuesta a las restricciones impuestas por la Unión Europea a sus exportaciones de vehículos eléctricos. Europa dice que impondrá derechos antisubvenciones de hasta el 38% a los coches chinos importados. Las empresas alimentarias mundiales están en alerta máxima por las represalias arancelarias de China. España es el país de la Unión Europea que más carne de cerdo exporta a China y pidió negociar para evitar los aranceles chinos. La investigación se centrará en la carne de cerdo destinada al consumo humano, como cortes enteros frescos, fríos y congelados, así como intestinos, vejigas y estómagos de cerdo. La investigación comienza el lunes. La Unión Europea afirmó que se asegurará de que la investigación cumpla todas las normas de la Organización Mundial del Comercio. El primer ministro chino visitó a Australia este lunes y mientras esto pasaba hubo protestas e incidentes destacables. El primer ministro invitó a Li Qiang a Australia, y los tibetanos, los uigures, los activistas por la democracia china, los practicantes de Falun Gong, estamos aquí para decirle al primer ministro que no puede seguir todo igual con el régimen chino. Las violaciones a los derechos humanos en el Tíbet no pueden ser ignoradas. Tenemos que hacer de los derechos humanos una parte importante de nuestra relación con China. Algunos manifestantes agregaron que los negocios no deben tener prioridad sobre los derechos humanos. Albanese lleva trabajando en estrechar los lazos con China desde que asumió el cargo, y la mayoría de las barreras comerciales que Beijing imponía a los productos australianos se levantaron desde que fue elegido. Y un video está desatando especulaciones. Al parecer, las autoridades chinas impidieron el lunes a la periodista Chen Lei asistir a una reunión entre el primer ministro chino y el primer ministro australiano. Chen fue puesta en libertad el año pasado tras pasar 3 años en una prisión china. Fue detenida en Beijing cuando las relaciones entre ambos países estaban en crisis. Ahora trabaja para Sky News. Las imágenes muestran a un funcionario chino impidiendo la visión de Chen. Más tarde, un funcionario australiano intentó pedirle que se hiciera a un lado, pero no se dio. Albanese dijo que no vio el incidente. Una nueva acusación revela el funcionamiento interno de una red delictiva, cómo ayudan las casas de cambio chinas en Estados Unidos a los cárteles mexicanos a lavar decenas de millones de dólares utilizando activos de los más ricos de China. Descubrimos la conexión.
una parada clave en el camino hacia Estados Unidos para los inmigrantes ilegales chinos, canceló una política esencial de entrada sin visado. Tenemos más información sobre el cambio de política en Ecuador. Un grupo de legisladores estadounidenses se reunió en la India con el líder espiritual exiliado del Tíbet, el Dalai Lama. Dijeron que no permitirán que China influya en la elección de su sucesor, y China reacciona. China puede expresar su descontento si quiere. Nosotros vamos a defender lo que es justo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se une a una llamada de emergencia con el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas. Es para discutir las últimas acciones de China en el mar del sur de China, que Manila y Washington dicen que se están intensificando. Damos una mirada a lo que pasó. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Más de 50 millones de dólares en ventas de drogas, presuntamente lavados en Los Ángeles a través de casas de cambio chinas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes cargos contra 24 individuos presuntamente implicados en la operación. Son socios de Sinaloa, el cártel de la droga mexicano responsable en gran medida de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. El fentanilo se cobró más de 70.000 vidas estadounidenses el año pasado. Según la acusación, los miembros del cártel mexicano trabajan con cambistas chinos establecidos en el Valle de San Gabriel, California, para lavar el dinero. La redada se produce después de que en los últimos años aumentaran en Estados Unidos los negocios ilegales de cambio de dinero gestionados por chinos, que se convirtieron en la opción preferida de los cárteles mexicanos de la droga. Las organizaciones chinas de lavado de dinero se están volviendo muy buenas a la hora de ocultar ganancias mal habidas. Estas organizaciones blanquean el dinero de los cárteles más rápido y más barato que sus competidores, a menudo con garantía de devolución del dinero. Los cargos por cambio de dinero en China llegan a ser tan bajos como el 0,5% del total, mientras que el blanqueo de dinero tradicional cobra al menos el 5%. Este ciclo funciona porque Beijing no permite a los ricos mover al extranjero más de $50.000 al año. Eso por miedo a que el capital huya de China. Así que para mover más dinero, los ultra ricos recurren a corredores de dinero en Estados Unidos. Así es como empieza. El comprador chino ingresa el dinero en renminbi, nombre oficial de la moneda china, o en yuanes. Lo hace en una cuenta especificada por el agente. A continuación, el intermediario envía el mismo importe en dólares al comprador estadounidense. Mientras tanto, el intermediario estadounidense obtiene dinero en efectivo de los cárteles de la droga mexicanos a través de la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos. Para lavar el dinero, el intermediario estadounidense utiliza el dinero de la cuenta bancaria china para comprar mercancías, que luego se envían a México. Una vez vendido en México, el dinero vuelve al cártel mexicano. Volviendo a los cargos del Departamento de Justicia, al menos 22 de los acusados fueron detenidos. China y México detuvieron a 2 que huyeron de Estados Unidos. En 2022, Beijing suspendió la cooperación antidroga con Estados Unidos tras la visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ambas partes acordaron reanudar los esfuerzos para detener la producción de fentanilo después de que el presidente Biden se reuniera con Xi Jinping de China el pasado noviembre. La mayoría de los acusados deberán comparecer ante el Tribunal de Los Ángeles en las próximas semanas. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua. Y se cierra una puerta de entrada clave a Estados Unidos para muchos inmigrantes chinos. Ecuador anunció el martes que suspenderá la exención de visado para los ciudadanos chinos a partir del 1 de julio. Las autoridades del país sudamericano alegan un aumento inusual de la inmigración irregular. Ecuador se convirtió en la primera parada para muchos inmigrantes chinos que esperan establecerse en Estados Unidos. Ello se debe a la exención de visado para los ciudadanos chinos. Tras llegar a Ecuador, los inmigrantes chinos se abren camino a través de la selva hasta Tijuana, México, una ciudad fronteriza al sur de San Diego, California, desde donde muchos intentan cruzar a Estados Unidos. En 2022, Ecuador documentó la entrada de unos 13.000 ciudadanos chinos, pero el año pasado ese número aumentó a más de 450.000. Según la Seguridad Nacional de Estados Unidos, en abril de este año más de 24.000 chinos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos.
El flujo aumentó más de un 8000% en comparación con hace solo 3 años. Y este aumento despierta preocupaciones en el gobierno estadounidense. Un grupo de legisladores estadounidenses y la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunieron el miércoles con el Dalai Lama en la India. Los legisladores se comprometieron con el líder espiritual tibetano de 88 años a no permitir que China interfiera en la elección de su sucesor. La delegación estadounidense recibió una calurosa bienvenida de los tibetanos exiliados en la India. La reunión se produjo después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley de apoyo a los derechos del Tíbet que los legisladores dicen que el presidente Biden promulgará para convertirlo en ley. La expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la aprobación del proyecto de ley es una señal de Washington al régimen chino, diciendo: ahora las cosas cambiaron, así que prepárense. Lo que el Dalai Lama sabe es que esa no es la verdad, que el Tíbet es una parte de China. Y el pueblo del Tíbet sabe que eso no es verdad, y Estados Unidos de América también lo sabe. Eso no es verdad. China puede expresar su descontento si quiere. Nosotros vamos a defender lo que es justo. Lo correcto es garantizar que los tibetanos tengan libertad, que puedan regresar a su tierra natal y conservar su cultura y su historia. Eso es lo correcto. Eso es lo importante. El martes, la Embajada de China en la India condenó a la delegación estadounidense afirmando que el gobierno tibetano en el exilio es ilegal y calificando el apoyo extranjero al Tíbet como una injerencia en los asuntos internos de China. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. ¿Por qué al régimen chino le molesta que legisladores estadounidenses se reúnan con el Dalai Lama? La respuesta la podemos encontrar en la historia. Veámoslo. Los militares chinos tomaron el control del Tíbet en los años 1950 y según los informes mataron a más de 87.000 tibetanos. Desde entonces el líder espiritual y político tibetano, el Dalai Lama, está exiliado en el extranjero. Washington reconoce que el Tíbet forma parte de China, pero se opone firmemente a las violaciones de los derechos humanos y a la represión de la cultura budista tibetana, especialmente a la libertad de credo. Los dirigentes del Partido Comunista Chino afirman que tienen derecho a aprobar al sucesor del Dalai Lama, pero el Dalai Lama afirma que solo el pueblo tibetano puede tomar esa decisión y que su sucesor podría encontrarse en la India. En el pasado, el régimen chino mantuvo a otro importante líder espiritual tibetano bajo arresto domiciliario en Beijing hasta que falleció. Después, el pueblo tibetano eligió al sucesor del líder espiritual, pero Beijing le negó su autoridad y se lo llevó cuando solo tenía 6 años. Este sucesor lleva desaparecido desde entonces, unos 30 años. En 2022, el gobierno estadounidense instó a Beijing a revelar su paradero. Esta historia hace temer que el PSC repita sus actos y haga lo mismo con el sucesor del actual Dalai Lama. Y aumentan las tensiones en el mar del sur de China. El alto diplomático estadounidense Antony Blinken mantuvo el miércoles una llamada con su homólogo filipino para hablar de las acciones de China en esa zona. Ocurre después de un enfrentamiento entre buques chinos y filipinos. Esto es lo que sabemos. Filipinas instó el miércoles a China a evitar acciones que pongan en peligro a los marineros en el mar del sur de China. Esto se produce después de que un marinero filipino perdiera un dedo durante un enfrentamiento el martes. Manila dijo que buques guardacostas chinos embistieron barcos filipinos y que el soldado perdió el dedo al quedar atrapado entre las dos embarcaciones. Otros 7 marinos también resultaron heridos. Los guardacostas chinos abordaron los barcos filipinos y se apoderaron de sus armas. Intentaban impedir que Filipinas abasteciera a un buque de guerra en un banco de arena en disputa. China acusó a la embarcación filipina de invadir sus aguas.
El banco de arena se encuentra en el mar del sur de China, que Beijing reclama casi en su totalidad, pero un tribunal internacional declaró inválido el reclamo chino. Más del 60% del comercio marítimo mundial pasa por esta región. Estados Unidos reiteró el martes la advertencia de que Washington está obligado a defender a Filipinas en un conflicto armado, ya que ambos países son aliados por tratado. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.